Siempre supe que Mateo era diferente. No era algo que pudiera señalar con el dedo, no una excentricidad evidente. Era la forma en que los perros callejeros bajaban la cola y gruñían sordamente cuando él pasaba, o como el frío parecía no morderle la piel incluso en las madrugadas de invierno más crueles. Lo atribuía a su carácter fuerte, silencioso, a esa aura de antiguo que a veces le rodeaba. Él era mi amigo, mi hermano de otras vidas, como solíamos bromear. Hasta que las bromas dejaron de tener gracia. Hasta que empecé a juntar las piezas de un rompecabezas que no quería completar. Todo comenzó, como suelen comenzar estas cosas, con algo pequeño. Un détail. Fue un lunes por la mañana. Mateo llegó a mi casa con el rostro pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en semanas. Llevaba una chaqueta de cuero gruesa, a pesar de que era primavera. No paré en toda la noche, dijo, con la voz ronca. Cazando. Mateo era cazador. Era su pasión, su escape. Pasaba fines de semana enteros en las montañas que circundaban nuestro pueblo, regresando con ciervos o jabalíes que luego compartía con la gente del lugar. La gente lo respetaba por ello. ¿Buena casa? Pregunté, sirviéndole un café. Sus dedos, al rodear la taza, estaban llenos de cortes frescos, como arañazos profundos. Uno de ellos, en el dorso de la mano, tenía una forma extraña, casi como una mordedura semicircular. Un jabalí enorme, murmuró, evitando mi mirada. Tuve que perseguirlo hasta el corazón del bosque. Casi me da cuenta. Supe que mentía. No de una manera obvia, sino en los detalles. Mateo olía a tierra húmeda y a algo más, a hierro y a musgo podrido. No al aroma limpio del sudor y el esfuerzo. Y sus ojos amarillentos, con las pupilas dilatadas de un modo que no era humano. La segunda pieza cayó un mes después. Los periódicos locales empezaron a hablar de ello. Animales de granja, destrozados. No cazados para comer, sino masacrados con una furia innecesaria. Ovejas, una vaca, encontradas con las gargantas desgarradas, los vientres abiertos. Los granjeros hablaban de un depredador grande, un lobo quizás, aunque hacía décadas que no se veían lobos por aquí. Una noche, después de que encontraran los restos de 3 corderos en la granja de los Vázquez, fui a ver a Mateo. Vivía en una cabaña en las afueras, rodeada de pinos. La luz de la lámpara de queroseno bailaba en las ventanas. Al acercarme, oí ruidos dentro. Golpes sordos, jadios. Miré por la rendija de la persiana. No lo olvidaré nunca. Mateo estaba arrodillado en el suelo de tierra de su cobertizo, solo con unos pantalones cortos. Su espalda, normalmente ancha y musculosa, estaba arqueada de una manera grotesca. Los músculos se movían bajo la piel como serpientes, contorsionándose, creciendo. Se oía un ruido de huesos crujiendo, como ramas secas rompiéndose. Él gimió, un sonido que era mitad dolor, mitad éxtasis, y cuando alzó la cabeza, su rostro estaba desfigurado por una agonía bestial. La mandíbula parecía más larga, los dientes. Dios, los dientes brillaban bajo la tenue luz, afilados y terribles. Retrocedí tan rápido que tropecé con una maceta. El ruido cesó dentro. Supe que me había visto. Corrí hacia mi coche, el corazón martilleándome en el pecho, una canción de terror ancestral. No fue Mateo lo que vi. Fue la sombra que vivía dentro de él. Al día siguiente, él vino a mi trabajo. Parecía normal, cansado, pero humano. Anoche pasé por tu casa, dijo, sus ojos fijos en los míos, buscando algo. No estabas. Estuve, con un dolor de cabeza, mentí, sintiendo como la saliva se evaporaba en mi boca. Ah. Esbozó una sonrisa tensa. Es la luna. A veces afecta a la gente sensible. La luna. Empecé a contar los días. Los ataques a los animales, sus ausencias nocturnas, su palidez creciente, todo coincidía con el ciclo lunar. La próxima luna llena era en 3 días.
La tercera y más aterradora pieza llegó de la forma más inesperada. La hija del granjero Vázquez, una niña de 7 años, Desapareció. había salido a jugar al borde del bosque y no regresó. Todo el pueblo se volcó en la búsqueda. Mateo fue el más incansable, el que se adentró en las zonas más espesas, el que olfateaba el aire como un sabueso mientras el resto de nosotros gritábamos el nombre de la niña hasta quedarnos roncos. Fue él quien la encontró. La trajo en brazos, envuelta en su chaqueta, sana y salva. La niña, entre lágrimas, contó una historia que heló la sangre de todos. Un hombre lobo grande y peludo la había asustado, pero luego un hombre bueno, Mateo, la había rescatado. Todos lo aclamaron como un héroe. Yo vi la mirada en los ojos de Mateo cuando la niña habló del hombre lobo. No era sorpresa. Era culpa. Esa noche, en la taberna, todos le compraban cervezas. Él estaba callado, bebiendo poco. Me senté a su lado. Has sido un héroe, Mateo. Solo tuve suerte, murmuró. La niña dijo algo sobre un hombre lobo. Sus nudillos, al agarrar la jarra, se pusieron blancos. Un musculot le temblot en la mandibula. Los niños tienen mucha imaginación. Estaba asustada. Probablemente vio un oso. Hace décadas que no hay osos por aquí, dije suavemente. Él se volvió hacia mí. Por un instante, una fracción de segundo, vi algo antiguo y hambriento al fondo de sus ojos amarillentos. Una inteligencia que no era la de mi amigo. A veces, susurró, con una voz que era casi un rugido contenido. Las cosas que creemos extintas solo están esperando. Supe entonces que lo sabía, que yo lo sabía, y que la próxima luna llena sería la última. Para uno de los dos. No pude dormir. Cada crujido de la casa, cada aullido lejano de un perro, me hacía saltar de la cama. Recurri a viejas supersticiones. Esparcí sal en los marcos de las puertas y ventanas. Col hierro forjado. Me sentía ridículo, pero el miedo es un maestro poderoso. La noche de la luna llena llegó, pesada y ominosa. El disco plateado colgaba en el cielo, bañando el mundo en una luz fría y mortuoria. Me encerré en casa, todas las luces encendidas, con la escopeta de mi abuelo cargada con balas de plata que había fundido de viejas joyas de la familia. Una locura, quizás. Pero había visto los huesos de Mateo reformarse. La locura era mi única cordura. El pueblo estaba en silencio, como si también contuviera la respiración. Hasta que, cerca de la medianoche, oí el primer aullido. No era el aullido limpio de un lobo. Era algo más profundo, más gutural, una nota de pura angustia y furia que rasgaba la noche. Venía de las montañas, pero se acercaba. Rápidamente. Los perros del vecindario enloquecieron, ladrando y aullando con un terror contagioso. Luego, uno a uno, se callaron. Un silencio súbito y espantoso cayó sobre el mundo. Oí pasos en el sendero de grava que llevaba a mi puerta. Pesados. Lentos. Deliberados. No eran los pasos de un animal a 4 patas. Eran bípedos. El crujir de la grava se detuvo frente a mi puerta. No hubo llamada. Solo un gruñido bajo, un sonido de flema y hambre. Apreté la escopeta. El sudor me empapaba las manos. Mateo, llamé, con una voz que me temblaba. Veit. Por favor. La respuesta fue un golpe seco y brutal contra la puerta de roble. La madera se quejó, y una larga astilla saltó por el aire. Otro golpe. La cerradura crujió. Retrocedí hasta el centro de la sala, apuntando con la escopeta al umbral. El tercer golpe hizo saltar los goznes. La puerta se abrió de golpe, revelando la silueta que llenaba el marco. No era un lobo. No era un hombre. Era la pesadilla hecha carne. Medía más de 2 metros de altura, erguida sobre patas traseras poderosas, cubierta de un pelaje gris y erizado, manchado de barro oscuro. Su torso era monstruosamente musculoso,
con unos brazos largos que terminaban en garras curvadas como cuchillas. Pero lo peor era el rostro. Una horrible fusión de humano y lobo. El hocico era largo y lleno de colmillos que goteaban saliva, pero bajo la frente huesuda, en esos ojos que me miraban fijamente, aún ardía un destello de la inteligencia de Mateo, ahora torcida por un instinto primitivo y asesino. Eran sus ojos. Los ojos de mi amigo, mirándome desde el infierno. Un rugido escapó de su garganta, un sonido que prometía una muerte rápida y sangrienta. Mateo, por favor. Grité, con lágrimas en los ojos. Soy yo, Javier. Por un instante, la criatura vaciló. Una lucha interna se reflejó en ese rostro bestial. La bestia gruñó, sacudiendo su cabeza enorme, pero los ojos humanos parpadearon, mostrando un atisbo de agonía y reconocimiento. Fue solo un segundo. La bestia cargó. El ruido de la escopeta llenó la pequeña sala, ensordecedor. El disparo de plata impactó en su hombro, y la criatura huyó, un grito de dolor y rabia que no era del todo animal. Retrocedió, tambaleándose, mientras el humo se elevaba de la herida que no sangraba, sino que humeaba con un olor a carne chamuscada y azufre. Pero no cayó. El dolor solo pareció enfurecerla más. Se lanzó hacia mí antes de que pudiera volver a amartillar. Su peso me arrojó contra la pared, y el aire escapó de mis pulmones. Las garras me desgarraron el brazo, calientes y afiladas como navajas. Su aliento, fétido a carne cruda y podredumbre, me golpeó en la cara. Vi sus fauces abriéndose, los colmillos acercándose a mi garganta. Cerrando los ojos, forcejeé a ciegas, mi mano encontrando el frío metal del cañón de la escopeta. Con la última fuerza de la desesperación, giré el arma y, usando la culata como porra, la estrellé contra el costado de su cabeza. La bestia rugió de sorpresa y dolor, soltándome un instante. Rodé por el suelo, tosiendo sangre, y me puse en pie tambaleándome. Ella también se levantó, más lenta ahora, sacudiendo la cabeza. La herida del hombro humeaba, y un hilillo de sangre oscura le corría por la sien. Me miró, y en sus ojos ya no solo había hambre. Había respeto, y una tristeza infinita. Sin romper el contacto visual, la criatura, el nahual, el hombre lobo, dio un paso atrás. Luego otro. Con un último gruñido que sonó más a un lamento, giró sobre sus talones y salió tambaleándose por la puerta destrozada, desapareciendo en la noche bañada por la luna. Me desplomé en el suelo, jadeando, temblando incontrolablemente. La sangre de mi brazo manchaba la alfombra. Afuera, el aullido final se elevó en la noche, pero esta vez no era de furia. Era de derrota, de soledad. Mateo no ha vuelto. El pueblo habla del heroico cazador que desapareció la misma noche en que un animal salvaje atacó mi casa. Creen que quizás murió luchando contra la bestia. Yo no lo corrijo. A veces, en las noches de luna llena, siento una presencia al otro lado de mi ventana, nueva y reforzada. No miro. No quiero saber si son sus ojos bestiales los que me vigilan, o los ojos humanos y llenos de culpa de mi antiguo amigo. Porque lo peor de descubrir que tu mejor amigo es un monstruo no es el miedo a que te mate. Es la pena de saber que, en algún lugar dentro de esa bestia, él todavía está ahí, atrapado, luchando contra una maldición que los dos sabemos que no terminará hasta que uno de los dos desaparezca para siempre. Y yo, con la escopeta cargada y el corazón hecho añicos, ya no sé de qué lado está mi lealtad.